Hola, bienvenidos. Hoy vamos a implementar un teleruptor o bistable en TIAPorta usando el bloque SR. Muy bien, abrimos TIAPorta. Muy bien. La programación ya la tengo realizada y vamos a explicar paso por paso lo que hemos realizado. Primero vamos a crear lo que viene siendo un bloque FB, no FC. Aquí podemos ver el tema de los bloques y haremos el FB, ¿vale? No lo doy a aceptar porque yo lo tengo creado. Ya diréis, ¿por qué? Porque el FB, a diferencia del FC, arrastra consigo una DB, distancia. Este DB es la memoria propia del bloque. Esto es lo que nos va a permitir que el interruptor recuerde su estado entre un ciclo de scan y el siguiente. Si esto fuera un FC, no tendríamos memoria propia y todo este guión no funcionaría igualmente. Una vez dentro aquí del FB, nos vamos aquí al tema del bloque y vamos a ver lo que hemos puesto. En el input hemos puesto la entrada booleana, también output hemos puesto la salida y lo que viene siendo lo más importante hemos puesto en static la memoria de salida. Tiene que ser en static, no en temp. En temp se destruye al terminar el ciclo. Una static vive en el DB de instancia y conserva su valor de un ciclo a otro. Es obligatoria para un estable. He marcado también la memoria de salida como retime. Esto lo dice al PLC que guarde este valor incluso sin alimentación. Así, si hay un corte de luz, al volver de la CPU sabe exactamente en qué estado se quedó el interruptor, en vez de arrancar siempre apagado. Bien, vamos a ver ahora el tema de la programación. Vale. Aquí tenemos el corazón de la lógica, el SR. El SR lo podemos obtener de esta parte, BitLogic, lo tenemos aquí. Lo arrastramos y ya lo tendríamos, ¿vale? Lo voy a eliminar porque ya lo tenemos arriba. Y está aquí alimentado por dos ramas con contactos del flanco positivo, 1 y 2. En la rama de set con flanco positivo P, seguido con un contacto normalmente cerrado, de memoria de salida. ¿Ok? Activa el set solo si en el momento del pulso la salida está apagada. Y en la rama de reset, que está justamente aquí abajo, entrada con flanco P, seguido con un contacto normalmente abierto de memoria de salida. Activa el reset solo si en el momento del pulso la salida ya está encendida. Con esto conseguimos el efecto de alternancia con un único pulsador. Sobre los contactos PEP, fíjate en las marcas que aparecen debajo de cada contacto de flanco, que tenemos este y este, ¿vale? En mi caso es el 100.0 y el 100.1 de marcas que he puesto. No son decorativas. Cada contacto P necesita una marca auxiliar, donde TIAPortal guarda el estado del ciclo anterior para poder detectar el flanco. Si esa marca, el contacto P no compila. Antes de seguir, un inciso que os va a ahorrar confusiones. Porque en las preguntas típicas en los comentarios, ¿el contacto P es lo mismo que un R-Train? Para el que no sepa, R-Train, vamos a traerlo para acá para que lo podáis ver. Busca R y ponemos train. Echa el R-Train. Le damos que sí. Este de aquí es un R-Train. ¿Vale? Y la pregunta es que si es lo mismo. Por dentro sí. Hace exactamente lo mismo. La diferencia es la forma en la que se presentan. En los contactos P, que tenemos aquí, es un contacto normal, integrado en la propia rama de la LiDAR, deja pasar corriente y solo durante el ciclo de scan, en el que la señal pasa de 0 a 1. Para saber que antes era 0 y ahora es 1, TIA necesita comparar el valor actual con el que tenía en el ciclo anterior. Este valor anterior se guarda en la marca auxiliar, que veis justo debajo del contacto, que ya nos hemos nombrado anteriormente. Y el R-Train, que lo tenemos aquí, hace lo mismo, pero con una caja independiente, con una entrada CLK.
y una salida Q, que se pone a 1 durante la única scan cuando detecta el flanco. También necesitan memoria para el ciclo anterior, pero en vez de una marca M suelta, usa una instancia propia, una ADB. ¿Vale? Una variable static si vive dentro de una FB, como en nuestro caso. Y ahora, ¿cuándo usamos uno u otro? El contacto P es perfecto para lo que estamos haciendo aquí. Una condición puntual dentro de una rama, como en nuestro set y reset. El R-Train lo elegiríais si necesitáis ese mismo pulso reutilizado en varios sitios distintos de programación. Genera la señal una vez y la usáis donde queráis, en vez de repetir marcas por todo el bloque. Una vez explicada el primer paso, vamos al segundo network, ¿ok? En esta lo que tenemos es un contacto de la memoria de salida. Entonces, cuando esta memoria esté activa, esto se va a activar y va a dar a la bobina de salida. Aquí es donde el estado interno del bloque se traduce en una señal física real. Ahora nos vamos para el main, tenemos aquí, y vamos a arrastrar lo que viene siendo el bloque que hemos creado. Lo arrastramos y lo tenemos aquí. Es el mismo que tengo arriba, por lo cual este lo voy a eliminar. ¿Vale? Muy bien. En tema de entrada tenemos aquí i 0.0, que le he puesto el nombre de on y off, y el tema de salida he puesto nombre de motor, ¿ok? Así cerramos el círculo, entrada física y lógica del FB, con memoria retentiva, salida física. Una vez realizada la programación, vamos a abrir PLC Sync y comprobar en el simulador si funciona, ¿ok? Entonces vamos a recopilar. Las hemos recopilado. Ya anteriormente ya lo he abierto. He puesto el tema de las variables correspondientes. ¿Vale? He puesto on-off, la entrada i 0.0 y después también el tema del motor Q 0.0. ¿Vale? Esto está. Esto le damos Go Online. Le damos al Play, ¿ok? Y vamos aquí a ver a través del monitoreo. Vamos a desplazar aquí para que se podrá ver correctamente. Muy bien, lo tenemos aquí, por ejemplo, ahora lo tenemos lo que es la salida apagada. Le hacemos el simulacro doble clic como si fuera un pulso. Entonces la memoria se activa lo que viene siendo la bobina. Aquí le llega la señal a este contacto para activar la bobina de salida, porque recordemos que esta es la memoria. Esta es la salida física. Le damos de nuevo doble clic, se apaga y se vuelve a encender. Y así es como dejamos funcionando un teleruptor con memoria propia, capaz de sobrevivir a un corte de luz o con la lógica de flanco bien resuelta. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima programación. Chao.